Buenos días, Dios los bendiga a todos. Vamos a seguir con el estudio que tenemos de Segunda de Corintios. Amén. Hoy lo vamos a hacer en Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos ¿qué? Así que nosotros como colaboradores suyos, nosotros venimos a ser ¿qué? Delante de Dios, colaboradores, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Y el colaborador qué hace? Ayudar, colaborar, a llevar el mensaje de Dios, como dice la palabra. Amén. Como decía en el capítulo 5, versículo 20, el apóstol Pablo también dice que así que somos embajadores de Cristo. Entonces somos ¿qué? Embajadores, somos colaboradores. Amén. Entonces ¿qué? Tenemos que ser ¿qué? Personas de un buen testimonio. Amén. Tenemos que dar ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Debemos ser testimonio, que la gente vea que nosotros llevamos bien la palabra de Dios, que somos testimonio. Amén. Porque la palabra de Dios dice que haciendo esto, lo que dice la palabra de Dios, nos salvaremos nosotros mismos y salvaremos ¿qué? A los que nos oyen. Amén. Porque lo mejor para un cristiano es ¿qué? Ser testimonio. Porque con el testimonio ¿qué? Se ganan muchas almas. Amén. Vamos a leer San Juan, capítulo 5. San Juan, San Juan, capítulo 15, versículo 16. Amén. Mira lo que es la palabra. San Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mira lo que dice la palabra, que nosotros no elegimos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no elegimos seguir a Dios. Dice que Él nos eligió a vosotros. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que llevéis fruto. Amén. Entonces el Señor nos colocó ¿qué? Para que llevemos fruto. Dice, y vuestro fruto permanezca. Amén. Entonces, mire, dice que Dios nos eligió a nosotros. Amén. Entonces, así como nos eligió, entonces, ¿qué? Vamos a ser colaboradores de Él. Vamos a llevar un testimonio. Amén. Vamos a llevar la palabra, vamos a hacer testimonio de las personas. Dice que vamos a ser también, ¿qué? Embajadores de Cristo. Amén. Bueno, entonces, el paso a seguir es que ser testimonio. Amén. Versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Amén. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. Amén. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Entonces, mire, Dios nos escuchó a nosotros cuando ¿qué? Cuando estábamos en pecado. Y vino ¿qué? La gracia de Dios para que seamos salvos, para socorrernos. Amén. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, digamos, 2 Corintios capítulo 6, versículo 4, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Amén. Entonces dice que, antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Amén. Entonces, ¿qué? Sigue esa palabra que debemos ser, ¿qué? Testimonio. Amén.
Entonces el versículo 5 dice, ya empieza el apóstol Pablo, dice, en azotes, en cárceles, ¿ven? Porque él sufrió, ¿qué? Penalidades, fue azotado, estuvo en la cárcel. Versículo 6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad. Amén. Entonces, mire, en bondad, perdón, en bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Debemos que tener que un amor sincero. Entonces el cristiano debe que tener amor sincero, que ser bondadoso. El versículo 7 dice en palabra de verdad. Amén. En poder. El versículo 8 dice en honra. Amén. El versículo 9 dice como desconocidos, pero bien conocidos. Amén. Entonces ahí sigue el versículo 10, dice como entristecidos, mas siempre gozosos. Amén. Porque la gente dice, no, este cristiano, mire, aburridor la vida de ella, ¿no? De él o de ella. No toma, no rumbea. Pero dice que, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Pero nosotros estamos que gozosos en el Señor. Amén. De saber que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que algún día vamos a ser salvos y que nos vamos a gozar delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces dice, versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos. ¿Amén? Entonces dice, a muchos como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Amén? De pronto muchos cristianos están en dificultades y se puede ver que las personas de las otras iglesias de la prosperidad, que todo el mundo mire cómo prosperan ellos. Pero ¿qué pasa? El cristiano, así viva como pobre, es que es rico en Cristo. ¿Amén? Es enriquecido. Versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Amén? Entonces el apóstol Pablo, mire que aquí el apóstol Pablo empieza a hablar que habló que del gozo que produce tener a Cristo. Amén. Entonces vamos, versículo 2 de Corintios capítulo 6, versículo, vamos al 14. Amén. Entonces dice, entonces el apóstol Pablo da en este capítulo, en este versículo, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, nos va a dar como quien dice un ejemplo. Amén. Dice él, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El apóstol Pablo dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué pasa si tú te unes con un borracho? Él te va a empezar ¿qué? A decir que vayas a tomar. Amén. Si empiezas a dar con personas ladronas, te van a decir que vayas a robar con él. Y así sucesivamente. Amén. Entonces nos da el consejo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Amén. No tiene que ver Cristo, no tiene que ver nada con Belial. Belial es un sinónimo de Satanás. Belial es un sinónimo de ¿qué? De maldad, de lo contrario a lo bueno. Amén. Entonces, por eso dice que no nos unamos en yugo desigual. Amén. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Amén. No tiene nada que ver el templo de Dios con las cosas que con los ídolos. Amén. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Amén. ¿Cuál es de quién somos el templo de Dios? Nosotros, nuestro cuerpo. Por eso el Señor dijo, destruir este cuerpo y en 3 días que lo levantaré. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. El cristiano es templo del Espíritu Santo. Por eso siempre debe que estar en comunión con Dios. Amén. Dice,
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Entonces, mire, entonces nosotros somos ¿qué? El templo de Dios. Amén. Por eso debemos ser ¿qué? Ejemplo. Debemos dar ¿qué? Testimonio. Amén. Porque la gente está mirándonos, está mirando ¿qué? Al cristiano. Está mirándonos a nosotros cómo nos comportamos. ¿Amén? Entonces, nosotros somos el templo de Dios viviente. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. En este versículo 17, ya Pablo nos da el consejo total. Amén. Primero nos dio consejo que no nos damos en yugo desigual con incrédulos. Después dice que nosotros somos el templo nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces el versículo 17 dice, por lo cual salir en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Mire, el Señor dice que nos apartemos. ¿De medio qué? De la maldad. Que salgamos ¿qué? De en medio, en pocas palabras, que salgamos de en medio de estas iglesias, hermano, que predican la prosperidad. Amén. Salgamos de toda esta iglesia apóstata del G12. Amén. Que ya yo no creo ni en el rapto de la iglesia, no creen en el rapto de la iglesia, solo predican únicamente mensajes de superación. Amén. Uno podemos ver en internet como Gante Devil y la mayoría del G12 ya no creen en el rapto de la iglesia. Cal Luna tampoco cree en el rapto de la iglesia. Amén. Entonces, mire, entonces dice que, dice, por lo cual, versículo 7 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Entonces, mire, en estas iglesias donde no te prediquen la santidad, hermano, una iglesia que no predica la santidad es un negocio. Amén. Entonces, ¿qué? Apartado de esa iglesia, salid de ellos, pueblo mío, dice el Señor. Amén. Entonces, hermano, espero que haya sido de gran bendición este mensaje. Y como dice la palabra, hay que vivir ¿qué? En santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra de Dios dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. ¿Y la voluntad de Dios qué es? Vuestra santificación. Dios los bendiga, que pasen todos un feliz día.